siguiente plática tengo el gusto de presentarles al doctor Jorge Gálvez Muñoz, seguramente conocido por varios de ustedes. Es un extraordinario ginecobstetra y también oncólogo de mama. El doctor Jorge Gálvez trabaja en el Hospital Español, lleva el curso de ginecología y obstetricia con los residentes de dicha institución. Gracias, Jorge. Gracias por estar aquí con nosotros. El tema del cual nos vas a hacer favor de hablar es de conducta a seguir ante un BRATS. Qué importante es tu plática y espero que sea perfectamente bien aterrizada para quienes nos hacen favor de seguir. Bienvenido, por favor. Adelante. A todos, muchas gracias por la invitación al Colegio Mexicano y en especial al doctor Carvajal. Me parece que él me hacía una pregunta, ¿no? Que qué tan importante es mi plática. Creo que todas las pláticas que hemos visto, ¿no? Y que vemos más adelante son importantes. Esta es una parte del triple test o la triple prueba, que es la que mencionan, y esta es la que de alguna forma nos hacen, pues, la sospecha o el diagnóstico, ¿no? Sindromático de la enfermedad, y ya nada más requiere una confirmación, ¿no? Generalmente para eso sirve la clasificación BRATS. Bueno, para comenzar, esto de el BRATS se refiere al Breast Imaging Reporting and Data System, que fue ideado por el Colegio Americano de Radiología, el ACR, alrededor de 1993. Y su principal intención de haber ideado este sistema de clasificación fue justamente, pues, hacer, ¿no? Cómo vamos a describir, cómo vamos a aterrizar todos los hallazgos mastográficos para poder hablar de probabilidad de malignidad y con eso seguir, tener una conducta a seguir. Entonces, también tuvo la intención de tener una nomenclatura o hablar con un idioma universal, una terminología que sea entendible para absolutamente todos los que estén utilizando, ya sea el que realiza la imagen mamaria o el que la va a interpretar como parte de ya sea el ginecólogo o el oncólogo, y todos, ¿no?, estemos hablando de la misma cosa. Y también va a ayudarnos a categorizar las lesiones con respecto al riesgo que pudieran tener ellas de malignidad, ¿no? Y eso es lo que nos va a normar de alguna forma la conducta. Esto también ya está medido y está expresado en porcentajes. Y como mencionaba, pues todo esto tiene la intención de justamente asignar la actitud a seguir después de tener una clasificación BRATS. Hasta mi conocimiento, después de hacer una revisión, ¿no?, extensa en internet, vi que hay una revisión en el 2013, esa me pareció que era la última. Justamente esto de la clasificación radiológica y cuál es el manejo de las lesiones mamarias, me encontré también este artículo que me pareció que también habla en este cuadro, que es lo que es también muy importante con respecto al uso de los estudios de imagen, ¿no? ¿Cuál es la estructuración de un informe mamográfico? Hablamos que también debe de haber unos estándares de calidad con respecto al uso de los estudios de imagen, y eso también lo tienen que tener bien en cuenta los gabinetes en donde nosotros mandamos los estudios. Y lo que debemos de pedir nosotros en un estudio mastográfico, mamográfico, justamente es por qué fue la razón que pedimos este estudio, ya sea fue por tamizaje o fue paciente sintomática que requirió de hacer un estudio en particular, ¿no? Y esa es justamente la primera evaluación que tenemos que hacer de nuestro estudio mastográfico. La segunda es hacer una breve descripción de la glándula mamaria. También hay que recordar que en la actualidad otro de los factores de riesgo para hablar de cáncer de mama es justamente la densidad mamaria. Entonces nosotros tenemos que, ver en nuestro resumen o en la descripción del estudio mastográfico cómo se encuentra esa densidad mamaria, ¿no? Y también de alguna forma eso va a ayudarnos a clasificar el BRATS de la paciente, pero también nos va a hablar del riesgo que pudiera tener ella después de desarrollar malignidad, por lo cual eso también puede modificar un poco la forma en cómo se debe de vigilar esta paciente. Después, a continuación, pues tenemos que describir cómo son las lesiones, si se trata de un nódulo, cuál es el tamaño, la morfología. Hablaba justamente Gerardo a veces de no poder clasificar patológicamente una pieza, pero bueno, si tenemos un buen estudio mastográfico, también el tamaño nos puede orientar para poder tapificarla, o sea, el estudio de imagen también puede ayudarnos a tapificar. ¿Cuál es la morfología de la lesión? ¿Cómo son sus contornos y densidad? Que son algo que es primordial y que nos ayudan mucho
los radiólogos con la descripción, y eso es lo que obviamente va a formar cuál es el riesgo de que tenga una lesión. Y no me quiero meter más en esto porque van a venir unas pláticas posteriormente de unas doctoras radiólogas que nos van a venir a hablar de cuáles son las características tanto mastográficas como ecográficas de las lesiones. También las calcificaciones, y tenemos que describir cuáles son su morfología, la distribución de las mismas y dónde se encuentran localizados, y hablar también de la distorsión de la arquitectura, bueno, en general cómo se evalúa una lesión mamaria, ¿no? Si está afectado por cuadrantes, si es multifocal o multicéntrico, y también a qué distancia pueden encontrarse a veces de la piel, ¿no? O la profundidad. Y si existe algún estudio previo en el que también ellas se apoyen para poder dar una opinión con respecto al VIRATS. Y al final, eso que se llama impresión global va a ser la conducta VIRATS a seguir. Entonces, esta es la quinta edición de la clasificación VIRATS, y vamos a ver que el VIRATS tiene 6 categorías. Vamos a hablar, ¿no?, que el VIRATS 0 se refiere a que es un estudio incompleto y que requiere una evaluación con un estudio de imagen adicional. Esto generalmente se debe a una densidad mayor, una densidad mamaria mayor, y generalmente el estudio que más recurrimos para hacer la complementación es con el ultrasonido, aunque podemos también de alguna forma posteriormente hablar de que hay otras técnicas también de imagen que pueden ayudar para cambiar la categoría del VIRATS 0. El VIRATS 0 solo es una clasificación que se hace para poder hacer un estudio adicional y poder llegar a una conclusión. No nos podemos quedar con un VIRATS 0. Eso es el principal mensaje que les quiero dar. Después viene la categoría 1, y la categoría 1 se refiere justamente a una mastografía que era generalmente de tamizaje y que no encontramos absolutamente ninguna lesión. Es un estudio completamente normal y tiene una probabilidad de malignidad del 0%. Con respecto a un VIRATS 2, el VIRATS 2 se trata generalmente de lesiones que son benignas, ¿no?, como puede ser a veces un quiste, y que se halla en una mastografía de screening de rutina, y también la probabilidad de malignidad ante un VIRATS 2 es de 0. Cuando tenemos una categoría VIRATS 1 o categoría VIRATS 2, el seguimiento de las pacientes tiene que ser un escrutinio recomendado, ¿no?, como había hablado la doctora Barrera. Pues hay que continuar con el escrutinio dependiendo de la edad de la paciente y los factores de riesgo si encontramos ante un VIRATS 1 o 2. Con respecto al VIRATS 3, que es común que nos lo reporten en los estudios de imagen y a veces, bueno, se abusa un poco de este diagnóstico. Bueno, vamos a ver que es un estudio que pues está entre lo bueno o lo malo. O sea, aunque se habla de que tiene una probabilidad de malignidad de menos del 2%, es una categoría VIRATS o es lesión que nosotros tenemos que hacer una vigilancia a corto plazo, y se recomienda hacer una vigilancia cada 6 meses durante 2 años. Con respecto a la categoría VIRATS 4, la categoría VIRATS 4 ya habla de un mayor riesgo de malignidad y se ha subdividido dependiendo la apariencia de la lesión para poder clasificarla, ¿no?, en un 4A, ¿no?, que tiene un bajo nivel de malignidad, que es es menor del 2%, el 4B va del 10 al 50%, y la alta sospecha malignidad va entre un 50 a 95%, sin interferir con lo que es el VIRATS 5, que eso ya habla, ¿no?, de que pues casi es un cáncer con una posibilidad de malignidad de arriba del 95%. Y donde yo siempre he encontrado un poco de discordancias con respecto a los VIRATS 6, ¿no? Generalmente en mi concepto el VIRATS 6 es justamente a lo mejor una paciente que tuvo una mastografía primero en el que se encontró una lesión, se confirmó con biopsia y luego esta fue sometida a una radioterapia y se modificó el tamaño de la lesión. Eso es cuando de alguna forma ya la clasificamos para el resto de su vida con un VIRATS 6 de esa lesión en particular. Bueno, aquí les pongo un ejemplo de lo que una mastografía en la que se ve una alta densidad mamaria, ¿no? Como ven, casi toda la glándula mamaria se ve densa, y entonces en esto es cuando nosotros podríamos ocupar lo que es una categoría 0, y en la cual vamos a echar, ¿no?, vamos a echar mano de otro tipo de estudios de imagenología que nos puedan ayudar a tratar de identificar una lesión.
¿no? Ya sea, como les mencionaba, el ultrasonido, o a veces pues, se puede recurrir a una resonancia magnética. Aquí les muestro un ejemplo de lo que es una categoría 1, que es un estudio negativo. Estas imágenes, bueno, son basadas también en lo que es la guía de práctica clínica, con respecto al tamizaje y referencia oportuna de casos sospechosos de cáncer de mama. Y como ven, bueno, el estudio negativo se recomienda una detección de rutina y no hay nada que resoñar, o sea, absolutamente es normal esa mastografía, en la que cual se ven las mamas que son simétricas. Ya les hablarán las doctoras radiólogas invitadas en el módulo a seguir con respecto a cuáles son las características, ¿no?, mínimas que debemos de exigir ante una mastografía. Y bueno, pues que una categoría 1 debería reservarse solo cuando se describen hallazgos mamográficos normales. Y lo que hay que seguir es hacer un tamizaje rutinario de esta paciente dependiendo del grupo de edad y sus factores de riesgo. Con respecto al BIRATS-2, bueno, aquí vamos a ver que casi igual que la categoría 1, es una evaluación normal, pero aquí el intérprete elige describir una enfermedad benigna, ¿no? En estas podemos encontrar calcificaciones benignas, fibroadenomas calcificados, calcificaciones de la piel, puede haber cuerpos extraños, generalmente, ¿no?, si son metálicos por alguna biopsia previa que dejaron ahí marcado para ver, ¿no?, o seguir vigilando esa zona de la glándula mamaria, o lesiones como quistes, lipomas y galactoceles. También podemos describir la presencia de ganglios, ¿no?, axilares con sus características de benignidad. Como podemos ver aquí un ejemplo, la imagen que está a la izquierda, podemos ver lo que podría ser característicamente un fibroadenoma, en lo que vemos unos bordes bilobulados en los que se separa, se llama una cosa que se llama margen de seguridad, cuando podemos ver nítidamente los bordes, ¿no?, y eso habla generalmente de benignidad. La lesión generalmente es radiopaca y es homogénea, y eso es pues justamente uno de los criterios que podrían incluir para un BIRATS-2. Y en la fotografía de la derecha pues, son el ejemplo de los ganglios axilares, que tienen también igual sus bordes regulares, ¿no?, que están bien definidos, y que podemos ver que en el centro pueden ser un poco más radiolúcidos. Como les comento, lo van a platicar más adelante, pero solo es por un ejemplo para poderles describir un poco más el BIRATS-2. Con respecto al BIRATS-3, ¿no?, es que probablemente es benigno. Es importantísimo para mí expresarlo esto bien con nuestras pacientes para tranquilizarla. Una paciente que siempre tiene un síntoma, nunca va a pensar en enfermedad benigna, ¿no? Ella se va a acudir siempre que hay un síntoma en la glándula mamaria pensando en lo peor. Y cuando nos enfrentamos a un BIRATS-3, vamos a descubrir que la mayoría de los BIRATS-3 se van a reclasificar como BIRATS-2. Son bajo porcentaje los que pueden, ¿no?, subir de esta categoría, pero es importantísimo, en mi opinión, hablar con las pacientes y tranquilizarles y expresarles el porcentaje de, pues, la probabilidad de malignidad es del 2%, y pues justamente pedirles de favor que no le atinen a ese 2%, que mejor, ¿no?, se acerquen más hacia el grupo del 98%. Y como había mencionado anteriormente, el BIRATS-3 tiene la intención de hacer una vigilancia a corto plazo de la clasificación de la lesión mastográfica. Y para esto, también esto está apoyado de la guía de práctica clínica. Vamos a ver, bueno, por ejemplo, en una categoría 0 que no pudimos hacer una clasificación mastográfica de la lesión, bueno, a lo mejor le hicimos un estudio adicional y le pedimos un ultrasonido y encontramos ante esto una categoría 3. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer, no? Hay que vigilar a nuestros pacientes cada 6 meses, y en caso de que haya cambios hacia malignidad, pues no esperarnos, ¿no?, hasta que cumple la vigilancia de 2 años, sino intervenir y tener una biopsia para tener una comprobación. Eso es lo que, por eso es tan importante también las 3 fases de la triple prueba o el triple test. Si nosotros tocamos algo que parece o que no nos parece que pudiera tener malignidad, y a lo mejor utilizamos un estudio de imagen que todavía no nos parece concluyente, creo que tenemos que estar obligados siempre a tomar una biopsia. Creo que debe de haber una gran concordancia entre la triple prueba, y eso es justamente lo que hace, ¿no?, que tengamos mejores diagnósticos en nuestros pacientes. Y bueno, una vez que pasa esta vigilancia de los 2 años de una lesión categoría BIRATS-3, después de estos 2 años sí, la lesión tenemos que categorizar hacia una lesión ya sea de bajo riesgo, como puede ser un BIRATS-2, o uno de alto riesgo y que ya requeriría biopsia después de 2 años si persiste la lesión con respecto a datos sospechosos de malignidad. Y con respecto al BIRATS-4 ya no hay mucha discusión de qué hacer en una BIRATS-4.
arriba del BIRATS 4 ya requiere una biopsia. En mi particular punto de vista entiendo que es algo a lo mejor un manejo de epidemiología, hablar de 4A, 4B, 4C, pero ya el 4C requiere una biopsia y es lo que es importante cada vez que digamos el término BIRATS 4. Y bueno, ahí podemos discutir de la probabilidad de cada uno, ¿no? de las clasificaciones del BIRATS 4 en realidad con respecto al riesgo, pero realmente pues no es difícil de alguna forma a veces diferenciar entre un 4A y un 4B. Realmente no sé, eso yo creo que también tendríamos que valorar de manera importante si hay una variedad entre los observadores, y eso no podría también ser de utilidad en un futuro. Y obviamente pues si nosotros no estamos capacitados para hacer una biopsia por Trucut idealmente, pues tendríamos que mandar a nuestra paciente a realizar una biopsia, ya sea a un centro que tenga no mayor especialización que en donde nosotros nos encontremos. Por ejemplo, como hablaba el doctor Gerardo Velázquez, es importante en la actualidad tener un diagnóstico preoperatorio para poder hacer una adecuada planeación del tratamiento de nuestro paciente y con esto disminuir las morbilidades de la misma, y también con esto pues también disminuir los costos, que tampoco es una cosa menor. Aquí hay bueno, un ejemplo de los BIRATS 4, del 4A, 4B y el 4C. Como ven, pues una forma también un poco, ¿no? a grandes rasgos, aunque nos van a platicar un poco posteriormente las doctoras radiólogas con respecto a cómo se clasifica cada una de las lesiones. En lo general me parece que entre más bordes irregulares tenga, esa lesión huele más a que sea algo maligno. Y también nos hablaba el doctor Velázquez con respecto a cuáles son las nuevas modalidades de biopsia preoperatoria, ¿no? Hay que recordar que la triple prueba principalmente se empezó a estudiar, ¿no? cuando se utilizaban biopsias por aspiración con aguja fina, porque la verdad la diferencia entre tejido que se obtiene con una aguja fina a una biopsia con Trucut pues es muy importante la diferencia, ¿no? Hasta la biopsia con Trucut nos puede permitir, además de tener un diagnóstico histológico, también se puede realizar inmunohistoquímica, por lo cual no es por mucho muy superior, ¿no? la realización de una biopsia por Trucut a diferencia de una biopsia y sobre todo hablamos de la cantidad de tejido. También están las biopsias por aspiración, ¿no? Y por último nos quedarían, ¿no? las biopsias quirúrgicas abiertas, que como bien mencionaba el doctor Velázquez, pues está reservado en ciertas condiciones, aunque creo que en la actualidad la principal es cuando tenemos una duda en lo que nos dicen en la triple prueba, cuando no tenemos una certeza con respecto a la triple prueba, o nos reportan, ¿no? ya sea atipia o que no están incluidos todos los bordes de una lesión, a lo mejor pues sí valdría la pena, ¿no? hacer una biopsia excisional con la intención de tener un mejor diagnóstico. Y por último, bueno, casi por último, por penúltimo, estamos hablando también de la categoría BIRATS 5, que como les mencionaba, esta tiene una probabilidad arriba del 95% de que sea una lesión maligna, y entonces pues otra vez vamos a caer en la biopsia para tener un planteamiento del tratamiento que se le va a ofrecer a la paciente, ya sea primero también tapificarla, porque a veces podríamos darle neoadyuvancia antes de entrar a la cirugía, por lo cual también es importante también tener una biopsia que no sea tan invasiva previamente ante un BIRATS 5. Y por eso también dice la guía de práctica clínica que en caso de nosotros no poder ofrecer este servicio a las pacientes, pues tendríamos que mandarla a un lugar donde tenga una mejor atención y que no seamos, no mandemos a quirófano a una paciente para una biopsia excisional. Eso creo que debe ser en la actualidad el gold estándar para todos en el manejo de las lesiones. Y por último, bueno, aquí les pongo un ejemplo. Yo creo que nadie tendría una duda ante esta mastografía de que hay una súper alta sospecha de malignidad, ¿no? Y que pues no creo que tengan muchas dudas de que esta lesión hay que biopsiarla. Y por último está el BIRATS 6, que como les mencionaba, para mí el concepto más claro es una lesión que tú hiciste un diagnóstico por imagen y que después de ser sometido a alguna intervención médica, ya sea una biopsia o haber sido, le recibió quimioterapia o hormonoterapia o alguna modalidad terapéutica, se modificó la lesión y es con lo cual ya no la podemos categorizar de alguna forma con las categorías BIRATS previas y quedarían justamente como un BIRATS 6.
Bueno, por su atención a todos, muchas gracias. Cedo la palabra al doctor Carvajal, que seguramente nos va a hacer algunas preguntas. Sí, Jorge, ¿qué te parece si él es tan amable de pasar junto con los otros dos ponentes y aprovechamos el foro para despejar algunas preguntas? Adelante, por favor, doctora María Fernanda Barrera, doctor Gerardo Velázquez y doctor Jorge Gálvez Muñoz. Quisiera aterrizar sus tres magníficas intervenciones a partir de un escenario clínico. Es decir, se acerca una paciente de 43 años de edad a su consulta, donde refiere dolor a nivel de cuadrante superior externo de mama, donde no necesariamente logra identificar un nódulo o una lesión palpable. Mujer de 43 años, doctora María Fernanda, nunca antes se ha revisado. ¿Cómo usted la abordaría y si es sujeta a solicitar algún estudio de imagen? Bueno, ahí hablábamos que sí, es importante hablar de los estudios, sin embargo, primero la anamnesis, preguntar los factores de riesgo que tiene nuestra paciente para estratificarla en el riesgo. Sin embargo, al tratarse de una paciente de 40 años, definitivo le pido una mastografía, sin duda alguna, y ya dependiendo también de la exploración, valoro si tengo alguna duda de la axila o de la tumoración, pues también podríamos complementar con un ultrasonido, ¿no? Sin embargo, por la edad y aunque no tenga factores de riesgo, si ella lo palpa alguna distorsión que ella antes no sentía, es muy importante no decir, no tienes nada, mínimo hacer una mastografía, y si se cuenta con el recurso y por parte de la exploración notamos alguna enopatía axilar o algo, pues definitivamente lo hago la concomitancia con un ultrasonido. De acuerdo. Usted solicita una mastografía en primera instancia y la conclusión radiológica, doctor Jorge Gálvez, lo emiten como una categoría 0 de BIRADS. ¿Cuál es su traducción clínica en este escenario y cuál es su conducta a seguir? Ante un BIRADS 0, como mencionaba, la conducta a seguir es justamente pedir un estudio complementario de imagen. Generalmente puede ser un ultrasonido mamario. Es decir, que no nos quedemos con la idea de que usted también lo mencionó, que una categoría 0 pueda traducirse como en la escala de 0 a 6, como decir, no tiene nada, ¿no? Sino más bien solicitar un estudio complementario porque así lo entiendo, es inconcluso la imagen. Justamente es que ese estudio no nos sirve para categorizar o para dar una opinión con los que podría tener esa glándula mamaria, y se requiere un estudio adicional con la intención de buscar, ¿no?, alguna lesión. Es la idea del BIRADS 0, no nos podemos poner con eso, y entonces por eso tenemos que echar mano a otros estudios de imagen. Es decir, esta mujer de 43 años que le solicitaron una mastografía, que la llevaron con una categoría 0, usted solicita un ultrasonido mamario, ¿cierto? Es correcto. De acuerdo. Doctor Gerardo Velázquez, se hace el ultrasonido mamario y ya en conjunto con la mastografía y el ultrasonido denotan una imagen de aproximadamente 1.5 centímetros de diámetro, y la cual es categorizada como un BIRADS 3. ¿Cómo define usted ese BIRADS 3? Es una mujer de bajo riesgo, donde no tiene antecedentes heredofamiliares, donde apenas y puede ser palpable de su parte, y es categorizada como un BIRADS 3. ¿Cuál es su traducción y qué es lo que usted sugeriría hacer? Sí, pues de manera muy puntual, pues el doctor Gálvez ahorita ya nos recordó que hay que recalcarle a la paciente que son hallazgos probablemente benignos y que 2% es lo máximo que estamos esperando de que esa lesión pudiera corresponder a una neoplasia maligna. Y pues bueno, la conducta recomendada en ese aspecto
pues es que la paciente se quedara en seguimiento y que en 6 meses se revalorara nuevamente con imagen. Obviamente poniéndolo en el contexto de los síntomas que tenga ella, de los síntomas asociados, de si tiene dolor, de si le creció rápido, de si le genera ansiedad, poniéndolo en ese contexto, decirle que simplemente por el número las probabilidades son bajísimas y que se debe quedar tranquila porque lo recomendado es en 6 meses hacer una nueva evaluación, ¿no? Es decir, la paciente se le invita, puesto que viene de un buen gabinete, aclarar que también qué importante es que apoyarnos en la medida de lo posible de un buen gabinete de radiología. Yo les invito a nuestros compañeros médicos que no nada más nos atengamos a la lectura, a la conclusión radiológica, sino hacer el ejercicio, ver la mastografía, ver el ultrasonido, pero sobre todo iniciar con la exploración mamaria, ¿cierto? Estarán de acuerdo todos con que tengamos que hacer el ejercicio. Muy bien, entonces usted solicita un ultrasonido. En ese caso, soliciten en 6 meses ambos estudios, uno solo. ¿Cuál es su conducta? Pues puede ser por el que mejor se logró evaluar, solamente repetir ese. Por ejemplo, si estamos hablando nada más de unos calcios, pues bueno, será por mastografía, una simetría será por mastografía. Si se vio más bien un nódulo, pues... En este caso es un nódulo de 1.5 centímetros. Se pudiera valorar solo volver a hacerlo con ultrasonido. De acuerdo. Y doctora Fernanda Barrera, llega la paciente a los 6 meses, no hay cambios en el contexto clínico y le siguen reportando una categoría 3 de BIRATS. ¿Cuál es su conducta médica? Pues propiamente es vigilancia, no tiene indicación de una toma de biopsia ni nada por el estilo. Justamente hay que aclarar que hay, ciertas características que te pueden llevar a tomar la biopsia, ¿no? Por ejemplo, si la paciente se queja de muchísimo dolor, pues, y que cada vez va en aumento y sospechamos, por ejemplo, de fibroadenoma, pues pudiésemos pensar en tomar alguna biopsia incisional o algo. Sin embargo, el que reporten nuevamente en un estudio a los 6 meses de otro BIRATS 3, la indicación formal es que se tiene que volver a realizar un estudio en 6 meses para recategorizar. Teóricamente no pueden pasar más de 2 años dándonos el mismo reporte si la paciente ya llega con 3 estudios con el mismo BIRATS, o es forzoso que o la bajan de categoría o la suben de categoría para ya la toma de una biopsia. Sí, es un tema que es un punto a aclarar en este sentido que el doctor Jorge Gálvez había también hecho mención. Adelante, doctor. Yo nada más quería mencionar que también hay que ser responsables con el uso de las biopsias, ¿no? Porque si empezamos todo con respecto al modelo de Gale, el modelo de Gale también considera, ¿no?, el antecedente de biopsias mamarias como un antecedente para el riesgo de cáncer de mama. Entonces, no sabemos si es por la lesión lo que nos está provocando hacer la biopsia, si eso es lo que está condicionando el riesgo de cáncer de mama, o el simple hecho de hacer una biopsia, todavía no lo sabemos, si eso puede incrementar el riesgo. Entonces, yo creo que esa es la máxima importancia de hacer una vigilancia en un BIRATS 3. Justamente, si hay algo que nosotros podamos hacer para evitar que esta paciente incremente el riesgo, pues creo que deberíamos ser más responsables en el uso de las biopsias, y hay que hacerlas cuando están indicadas, no nomás porque, ¿no?, de alguna forma también querramos nosotros salir de un problema que se nos está presentando a una vigilancia del BIRATS 3. De acuerdo. Continuamos con esta misma paciente, 43 años de edad, con este nódulo de 1.5 centímetros que fue seguida por ultrasonido por 2 años más y que terminó con ultrasonido y mastografía. A los 2 años fue recategorizada como un BIRATS 2. Ya en el siguiente módulo, quienes nos acompañarán, las doctoras médicos radiólogos, ahondarán seguramente en este punto, porque entiendo que hay escuelas que al año ya te pueden recategorizar ese BIRATS 3. Resulta que 6 años después, como parte de su seguimiento, esta paciente se acerca con nosotros por una categoría 4B de BIRATS, una lesión no palpable clínicamente, pero que por radiología y que por ultrasonido en la mama contralateral se aprecia un nódulo de 1 centímetro de diámetro, categoría 4B de BIRATS. Doctora Fernanda, ¿cuál es el sinónimo de esto y cuál es su conducta? Estamos hablando de que la paciente hoy ya tiene 48 años de edad,
que se encuentra un nódulo en la mama contralateral, hallazgo del seguimiento radiológico y es concluido como una categoría 4B de BIRATS. Definitivamente ya al ser una categoría 4 es indicación de biopsia. Obviamente el mejor método para la toma de biopsia será por donde lo veamos, ya comentaban. Al ser un nódulo, probablemente hay que intentar en la medida de lo posible hacer uso de las biopsias por Trucut, porque el hecho de que a nosotros nos den un fragmento de tejido nos permite, sobre todo ya ante la sospecha de un cáncer, poder realizar estudios, por ejemplo, de inmunohistoquímica para determinar el inmunofenotipo, ¿no? Cosa que con una biopsia por aspiración con aguja fina no podemos determinar. Entonces, igual, evitar las biopsias incisionales, porque pues cuando uno hace una biopsia incisional tienes que pensar en que si la paciente te llega a tener un resultado de cáncer, pues tienes que pensar en el abordaje quirúrgico que le vas a realizar. Si va a ser una cirugía oncoplástica, si va a ser una cirugía conservadora, una subcutánea preservadora de CAP. Son muchas cosas que tienen que ver con la técnica y que si no estás en el medio oncológico y te avientas a hacer una biopsia sin tener como pensar todo esto a futuro, nada más pensando en que sea un fibroadenoma, pues puedas impactar directamente en el tratamiento de tu paciente. Entonces, intentar optar por las biopsias por Trucut y el método será por como fue visualizado, si es ecoguiado, si lo vimos por ultrasonido, y por estereotaxia si es que las vimos por Es decir, este nódulo fue visto por ultrasonido, es una lesión que no se palpa, es una lesión que únicamente se ve y es una categoría 4B. Usted concluye haya que hacer una biopsia y la mejor herramienta en este caso agotar el ultrasonido como una guía, ¿cierto? Una biopsia ecoguiada. Ya decía el doctor Jorge Gálvez, una categoría 4 indistintamente del A, B y C. ¿Cuál es su conducta, doctor Jorge Gálvez? Biopsia. Necesitamos tejido para confirmar. Biopsia. Y bueno, eso no quita del A, del B y del C, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que una categoría 4A, 4B, 4C va a biopsia. Esta paciente fue una biopsia ecoguiada, donde el reporte fue una hiperplasia ductal atípica. ¿Cuál es la conducta médica, doctor Gerardo Velázquez? ¿Se queda tranquilo con esta hiperplasia ductal atípica? Es una categoría 4B que incluso usted viéndola le daba hasta un 4C. ¿Cuál es la conducta médica? Ya le estoy poniendo un poquito de más emoción a esto. Pues justamente cae en esta parte de la discordancia patología-imagen. Y pues bueno, aquí sí, efectivamente yo no me quedaría tranquilo. Justamente ahí es donde es muy valioso establecer un manejo multidisciplinario, comunicarnos nosotros con nuestro radiólogo, imagenólogo, sobre qué opina de la lesión él propiamente. Nosotros también, en base a nuestra experiencia, incluir un gineco-oncólogo también en la valoración y ya haciendo este manejo multidisciplinario, poder pues llevarla ahora sí a una biopsia incisional, justamente para obtener más tejido y poder quitar esta discordancia, ¿no? De acuerdo, doctor Jorge Gálvez, iba a mencionar. Es que algo para mí importante es justamente cuando tienes una biopsia por Trucut, no estás tomando, es como una biopsia incisional y no estás valorando los bordes que pudiera tener. Y a veces, al lado de una hiperplasia ductal con atipia, a lo mejor tú te pasaste de frente en la lesión y el cáncer estaba a unos milímetros al lado. Entonces es justamente la indicación de que cuando no tenemos un triple test o una triple prueba, ¿no?, que se correlacione o que tenga sentido, es la razón por la cual necesitamos hacer una biopsia incisional y tener los bordes para poder tener, ya sea si se confirma que es una hiperplasia ductal atípica, pues bueno, utilizar los métodos de prevención que existen para el cáncer de mama, o en caso de encontrar alguna lesión maligna, pues no, ya proceder dependiendo el hallazgo. De acuerdo. Doctora Fernanda Barrera iba a ahondar en algo. Nada más en este caso en especial, hacer énfasis en el que al no ser palpable el nódulo, es muy importante que esa excisión local amplia que vamos a realizar la hagamos con un previo marcaje por arpón, para que nosotros podamos hacer en la medida de lo posible una excisión completa. ¿Por qué? Porque el riesgo de tener una hiperplasia ductal atípica nos aumenta hasta 3 veces el riesgo de cáncer. Entonces, y puede ser que tenga un porcentaje de que está asociado a un carcinoma in situ. Sabemos que para el carcinoma in situ necesitamos por lo menos tener un cierto margen para que
si vamos ya a meter a la paciente a quirófano, justo lo que el doctor entra con un oncólogo, para que le pueda dar un buen margen a esa lesión y en dado momento sea diagnóstico terapéutico, ¿no? Y que ya la paciente de ahí reciba su adyuvancia. Eso es algo importante. Muy bien, eso que usted comenta es de interés porque es una lesión no palpable, y si vamos a ir por esta discordancia que bien ha hecho mención el doctor Gerardo Velázquez, la disociación entre lo que apunta a verse radiológicamente, apunta a verse hacia un posible cáncer de mama y una discordancia histopatológica, haya que hacer una biopsia excisional, entiéndase como ir por la lesión completa, pero al no ser palpable, con una guía, en este caso un marcaje. Doctor Jorge Gálvez. También con respecto a los manejos previos, estaríamos muy tentados a hacer un transoperatorio, cosa que con una lesión palpable no debemos de hacerlo. De hecho, creo que ya no existe el estudio transoperatorio para el manejo de la lesión mamaria. Yo creo que eso acaba el doctor Jorge Gálvez de tocar un punto fino. Doctor Gerardo Velázquez, apoyando o en discordancia histopatológica o histoclínica con el doctor Jorge Gálvez, haría un transoperatorio de esta paciente con una hiperplasia ductal atípica, lesión no palpable, previo marcaje, ¿lo haría? ¿Estaría de acuerdo? ¿Cuál sería su conducta? No, de manera general yo creo que hay que establecerle bien el objetivo del procedimiento a la paciente, que se está realizando justamente para salir como de esa discordancia, y que lo que queremos es enviar la pieza definitivo y que justamente ya nos puedan dar ahí bien si tiene componente invasor, si tiene componente in situ, y ya sobre de eso actuar. Creo que sería ya un caso muy particular. Pongo un ejemplo de una paciente que a lo mejor sea cardiópata, añosa, y que a lo mejor quisiéramos ahorrarle tiempos quirúrgicos. Bueno, ahí se podría quizás evaluar realizar un estudio transoperatorio, pero de manera general, no, la biopsia yo creo que tiene un objetivo muy particular y se debe de quedar como patología definitiva. Es decir, si bien es cierto, la categoría 4B, 4C ya es sustancialmente elevado para un cáncer, hicimos lo propio a partir de una biopsia ecoguiada, una hiperplasia ductal con atipia, coincido con su postura, un marcaje para ir por la lesión en su totalidad y estudio definitivo. Los apoyo esa postura, puesto que hay que dejar ya de lado el estudio transoperatorio, en donde a veces tomamos conductas o sobretratamos a las pacientes, cuando aparte de todo ello, no nada más el hecho de hacer en su momento algo radical, sino dejamos de lado el perfil inmunohistoquímico, cuál es el comportamiento biológico, si realmente se beneficia de la cirugía en ese momento, si se beneficia de una quimioterapia neoadyuvante, el tratamiento oncoplástico, el tratamiento en conjunto con el cirujano plástico. Muy bien, finalizaré este módulo con un par de preguntas. ¿Existe alguna indicación para mastografía en mujeres por abajo de los 25 años, doctora María Fernanda? Pues no, realmente no existe una indicación precisa. Ya habíamos hablado de estratificar a la paciente en riesgo, y si es una paciente que tiene un nódulo palpable, pues 25 años, pensando que su densidad mamaria es mayor, ultrasonido. De acuerdo. Siguiendo con usted, ¿sabe cada cuántos días se puede duplicar el tamaño de un nódulo maligno? Pues aquí se hablan dos teorías. Una es el crecimiento exponencial que generan los tumores y otro es el gompersiano. El exponencial te dice que nosotros no vamos a tener un tumor palpable hasta que haya por lo menos 109 células. Ahí cuando ya hay un cúmulo de 109 células, nosotros vamos a tener ya un tumor palpable. Se dice que, bueno, esto se puede, varía de cada tumor y de la biología molecular, no hay un tiempo específico. Y el otro crecimiento es el que vemos, por ejemplo, en esos tumores que iniciaron chiquitos y que en un mes crecieron mucho y de pronto ya no crecen. Bueno, eso es el ejemplo clásico del gompersiano, que es que
conforme el tumor va generando más mutaciones, va creando un microambiente hipóxico, un poco con mayor angiogénesis, y todo eso hace que el crecimiento ya no sea tan exponencial, ¿no? Entonces realmente es difícil decir un tiempo, pero porque varía mucho la biología molecular del tumor, índices de proliferación celular, mutaciones que están asociadas, pero estos son los dos principales métodos que nos ayudan a saber cómo va el crecimiento tumoral. Lo que es un hecho es que si estamos con una paciente muy joven de 28 años de edad y que por alguna razón ese nódulo, la paciente refiere que ha venido creciendo sustancialmente, estarán de acuerdo que tenemos que abordar como se ha prescrito en esta sesión. Nos hablan de mastografía por impedancia. ¿Quién gustaría hablar acerca de eso? En lo particular, yo no tengo experiencia en la interpretación, yo no tengo experiencia, no sé si esté consensado. La primera pregunta sería aquí, a ustedes que son extraordinarios ginecologos, ¿está aprobada la mastografía por impedancia como un método de tamizaje? ¿Hay evidencia clínica, hay evidencia en la literatura para aprobar una mastografía por impedancia? Como método de tamizaje, nada más hay que ver la cara de las radiólogas que están aquí presentes para darse cuenta que, pues evidentemente todavía no existe una validación para la mastografía por impedancia y mucho menos para como tamizaje. Lo que las pacientes cada vez no rechazan más el uso de las mastografías por la cuestión del dolor y las molestias. Creo que hay unas medidas que podemos tomar para que la paciente vaya con más comodidad a la realización de una mastografía, como puede ser que se les explique que después del periodo menstrual puedan ir a hacerse la mastografía para disminuir el dolor mamario y no después en la fase progestacional o lútea. También se recomienda utilizar un analgésico una hora previa para poder disminuir el dolor y sobre todo tranquilizarlas y de alguna forma enseñarles, ¿no?, el beneficio de hacerse el estudio mastográfico, que hasta ahorita, ¿no?, que está lejos de ser perfecto, pero es la única herramienta que tenemos para hacer tamizaje de manera adecuada en las pacientes. Es decir, doctor Gerardo Velázquez, lo pongo contra la pared. ¿Qué me dice de la mastografía por impedancia? No, yo también definitivamente creo que tenemos muy bien establecido, de acuerdo a recomendaciones internacionales y nacionales, cuáles son los métodos de imagen que debemos de utilizar para abordar a las pacientes, mastografía, ultrasonido y sobre eso una variedad de alternativas como la resonancia, como el PEM, como cuando la complementan con tomosíntesis, como cuando también es contrastada, y todo ese arsenal pues ha hecho que en realidad pues se pueda hacer un estudio muy completo y no, yo sí he llegado a ver casos de mastografías por impedancia en donde no, pues que sí hay sospecha, pero bueno, en un T3, ¿no? Y que a lo mejor, o sea, viéndolo clínicamente, exactamente, o sea, para hacer un cáncer, pues yo con mis dedos hubiera hecho lo mismo, ¿no? Sí, creo que eso es ahí donde he encontrado. Es una herramienta no válida. No. Es una herramienta, haya que dejarlo claro. Sí. Es una herramienta que no hay una evidencia científica para tomarla como estudio de tamizaje. Definitivo. ¿Cierto? Punto. Muy bien. Quisiera cerrar con algunas conclusiones. Doctora María Fernanda Barrera, algunas conclusiones referentes a su tema. Tamizaje en cáncer de mama. Estratificación de riesgo en pacientes mayores de 40 años, todas van a mastografía. No hay un tiempo hasta el cual se va a parar de hacer. Y lo más importante es la detección de los principales factores como las mutaciones, síndromes, pacientes que tienen antecedentes heredofamiliares, esas pacientes a las que hay que hacer otros estudios, sobre todo pensando en que van a presentar este tipo de patologías a edades más tempranas, que venga a nosotros la idea de la resonancia magnética como estudio complementario a la mastografía, por ejemplo. ¿Qué son las menos? ¿Estará de acuerdo que es un grupo minoritario, un 5%, pero a partir de los 40 años una buena práctica con la intención de hacer una detección temprana de cáncer de mama es una mastografía como herramienta de tamizaje, ¿cierto? Muy bien. Doctor José Gerardo Velázquez, en cuanto al abordaje del nódulo mamario, ¿cuáles serían sus conclusiones?
Pues nada, que cuando esté el nódulo mamario se haya encontrado por imagen, pues que muy claramente el BIRATS es el que nos va a ayudar a dar una actitud o a tener una pauta de manejo, que cuando lo tengamos nada más como un síntoma de un nódulo palpable, pues habrá que hacer un estudio muy extenso de la anamnesis, de la exploración física, evaluarlo por imagen previamente y luego elegir la mejor biopsia, y si es necesaria una biopsia, y ya si es necesaria, pues elegir la mejor modalidad para la paciente de acuerdo a si es quística, si es sólida, si estamos pensando que es maligna o no maligna. Y pues finalmente, pues nada más eso, los puntos que hemos dicho de tratar de siempre entrar a quirófano con un diagnóstico histológico. Esto que usted dice es fundamental. Ocupemos el quirófano como un lugar donde vayamos a ser definitorios en el manejo de nuestra paciente. Dejemos de lado el quirófano para ir a hacer el diagnóstico, y a esto termino con el doctor Jorge Gálvez en cuanto a sus conclusiones, doctor. Mis conclusiones serían de que esto es trabajo en equipo, ¿no? Necesitamos apoyarnos mucho de la triple prueba. Creo que es una cuestión fundamental en el manejo de una lesión mamaria o una posible lesión mamaria. Tenemos que trabajar, ¿no? Codo con los radiólogos, que son su opinión y la realización y el trabajo que ellos hacen con el manejo de las lesiones, pues, la verdad es fundamental para que nosotros podamos normar una conducta a seguir que sea segura y que sea para nuestros pacientes, con el beneficio de que se vean tratadas y no afectadas en un sobretratamiento del cáncer. De acuerdo, pues les agradezco a los tres, gracias por sus participaciones, por sus excelentes charlas. Seguramente que va a dar de qué hablar este módulo para bien.